Bien, colegas, continuamos entonces con esta segunda parte del día 3 que corresponde a refrigerantes de nuestro curso, buenas prácticas en refrigeración y aire acondicionado. Estábamos analizando entonces los refrigerantes ya utilizados en aire acondicionado. El último que hablamos era sobre el R32. Ya, y aquí hay algunos refrigerantes sintéticos utilizados en refrigeración y fíjense que nuevamente aparece el R22. ¿Saben que el R22 era un refrigerante utilizado en refrigeración ya para la mantención de productos frescos, para la mantención de productos congelados? ¿Ya? O sea, se utilizó en su momento, la verdad que en la actualidad hoy, si alguien quiere, por ejemplo, implementar una cámara frigorífica, no va a pensar en R22, va a pensar en un 404A o un R507. Ya, hay muy poca, o por decir nadie está implementando ya equipos nuevos con R22. Sin embargo, la cantidad de R22 que hay en equipos de refrigeración funcionando, en equipos de aire acondicionado no tanto, porque les comenté, tendría que tener un equipo en antigüedad de 8 o 10 años, ¿ya? Pero en refrigeración hay centrales de refrigeración para supermercados, hay frigoríficos enteros con R22 y alguien, por ejemplo, a ver, hablamos de que un equipo de aire acondicionado, por ejemplo, de una potencia térmica de 12.000 BTU, ocupa un kilo de refrigerante, aproximadamente, más o menos, pero un kilo, para ya el ejemplo. Colega, una central de supermercado, ¿ya? O de un frigorífico que utiliza R22, puede utilizar, dependiendo del tamaño, evidentemente, de la central, pero va del orden de los 600 a los 1.000 kilos de refrigerante, ¿ya? Esa es la magnitud de las cargas de un supermercado o de un frigorífico. La fuga, ya, como estos sistemas tienen depósitos de líquido, tiene que perder una cantidad de refrigerante que es significativa para que esa fuga se manifieste en no alcanzar el propósito en algunos de los puntos de frío. Vale decir que algunas cámaras de refrigeración no alcanzan temperatura. Y para ello tiene que perder ya aproximadamente entre un 15 a un 20%. Entonces, si hablamos de una central que utiliza 1.000 kilos, una fuga recién se van a dar cuenta cuando haya perdido 150 kilos. Entonces, es típico que los colegas, ya que trabajan en refrigeración de supermercados o de frigoríficos, cuando hay una fuga, fácilmente pueden cargar 10, 15 cilindros de refrigerante. ¿Ya? El refrigerante, por ejemplo, el R22 viene en un cilindro estándar de 13,6 kilos y el 404A de 10,3 kilos. Entonces, que carguen 10 o 15 cilindros es relativamente normal para ellos. Dicho esto, aquí aparecen los primeros HFC de refrigeración. Fíjense que acá ya sigue siendo de baja de no inflamable y baja toxicidad. No agota la capa de ozono, pero aquí está lo que les comentaba yo. Tiene un potencial de calentamiento global incluso el doble que el R22. ¿Se imaginan? O sea, incluso es como el doble del R410. Entonces, unos 16.000 kilómetros de ese automóvil es la equivalencia si yo boto un kilómetro. O sea, perdón, si yo boto un kilo de R507, es como que si quemara, o sea, si transitara, perdón, 16.000 kilómetros ese auto que libera 2,5 kilogramos de CO2 por cada litro de gasolina y tiene un rendimiento del 10 kilómetros por litro. Entonces fíjense, con 100 kilos multipliquen 100 por 16.000, ya 1.600.000. Eduardo, Sí, como estaban diciendo de que ya se vota en la cámara, ¿cierto? Encontraron el equipo que estaba votando. En la refrigeración no existe como en la gafitería, que yo, por dar un ejemplo, no sé, po, voy a poner una llave, un lavaplato, un lavamano, y antes de eso le pongo una llave de paso. ¿Eso no existe? ¿Se no, entiende? sí, 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 entiendo totalmente, pero ¿sabes cuál es el problema? Que aquí, al no haber una normativa vigente, ya, al no haber una normativa vigente legal, o sea, si aquí yo puedo diseñar un frigorífico y claro, evidentemente tendré que ir a inscribir los planos eléctricos, por ejemplo, ya la instalación eléctrica, todo, pero en ninguna parte declaro que gasté 1.000 kilos de refrigerante y tanta tubería y tantos compresores, etcétera.
sea, no hay ninguna parte en que yo deba declarar una instalación térmica por el momento, ¿ya? Por el momento. Entonces, esa, esa ausencia de normativa legal, que uno se base en una estructura de diseño, ¿ya? Adecuada, anteponiéndose, ¿ya? A cierto tipo de problemas, como son, por ejemplo, en esta central de refrigeración de supermercados frigoríficos, disponer de llaves de servicio para realizar una sectorización y en base a esa sectorización poder disminuir la cantidad de refrigerante que se libera al ambiente y además permitir una reacción, una solución que sea más rápida y más segura, ¿ya? Eh, no se hace. Pues. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay una empresa, por ejemplo, ya un diseño de un sistema, ya, no sé, 50 evaporadores con llaves de servicio, válvulas, etcétera, y eso cuesta 100. Y va a la de al lado y ofrece el mismo enfriamiento, pero por 50, porque le sacó todos esos dispositivos de seguridad, o sea, o esos dispositivos que pueden anteponerse, ¿ya? O disminuir el efecto de una fuga de refrigerante, pueden acelerar el proceso de reparación. Entonces cobra menos. Y la persona que compra generalmente, ¿ya? Generalmente no tiene ningún conocimiento relativo a refrigeración. Entonces dice, bueno, si esto enfría vale 50, esto enfría vale 100, compro 50. Y de esa forma incluso hay algunas compañías que han estandarizado, ¿ya? El metro cuadrado de un supermercado con respecto a la inversión que se tiene que realizar en la instalación de los sistemas de refrigeración. Así no pueden gastar, por ejemplo, más de, no sé, más de 10.000, no, es un número, un ejemplo, más de 10.000 por cada metro cuadrado. Entonces, en base a eso son parámetros que se generan, son índices que se generan en los estándares que fijan las mismas compañías para la adquisición de proyectos e implementación de sistemas, por lo cual, estimado Eduardo, muchas veces no se cumple. Leonel. Profe, ¿cómo se hacen esas centrales, no sé, usando el 507 o mezclas? Si hubiera una fuga de ese porcentaje con el respecto al desbalance de la carga, Ujú. me imagino tendrían que recuperar todo el gas, llevarlo a una Claro, planta que lo, claro, mira, o simplemente lo descargarían todo y hacer una carga nueva. claro, lo que pasa es que con el 404A, el R404A, el R410A, la posibilidad de que se fraccione el refrigerante es mucho mayor, o sea, perdón, es mucho menor que mezclas ceotrópicas de alto deslizamiento térmico como 407C. O sea, hay estudios que en supermercados, entre más alta es la cantidad de refrigerante de 404A, en el caso de una fuga, menor es la posibilidad de fraccionamiento. A lo mismo pasa con el 410A. No así si fuera, por ejemplo, el R448A o el R449A o el R417, el R438A, son refrigerantes que esa posibilidad de que se fraccione la mezcla, ya siempre está latente. Ahora, ¿cuál es el problema? Que tampoco tengo cómo evaluar en terreno si la mezcla está fraccionada. Y básicamente me doy cuenta que una mezcla se fraccionó cuando cargué encima del refrigerante residual posterior a una fuga y presenta condiciones de funcionamiento que no son las adecuadas y de esa forma termino botando todo el refrigerante. Fija, porque el instrumento para evaluar si una mezcla está fraccionada es un identificador de refrigerante que actualmente en el mercado debe tener un costo alrededor de 7 millones. Entonces, no, o por decir, muy pocas empresas lo tienen. Entonces, felizmente en el caso del 404A, por ese lado, felizmente digo por ese lado, en supermercado yo puedo cargar arriba sin ningún problema. Además, fíjate algo, Leonel. El R507 está fabricado de R125 y R143A en un 50 y 50% y sirve para sistemas de refrigeración, mantención de productos frescos y congelados. ¿Ya? Es clasificado como A1. Y por otro lado, el 404A también está hecho de R125 y R143A, pero en proporciones de un 44-52%, con únicamente un 4% de 134A. Por lo cual, aquí en el caso de existir una fuga,
va a tender a salir más 134A y este 44 y 52% en el residual se va a tender a equilibrar y va a ser algo parecido como al 502, al 507A, perdón. Digo algo parecido porque tampoco puedo comprobar eso porque hay que identificarlo con el refrigerante. Por lo cual en un supermercado, tu pregunta, o en una cámara, ya incluso hay estudios, bueno, de los mismos fabricantes de refrigerantes que indican que la posibilidad de que se fraccione, pierda un refrigerante más que otro, a lo menos el 404A y el R410A es poco probable. Se fijan, estimados, que el 404A y el R507A prácticamente tienen la misma composición, solo que el 404A tiene un 4% de 134A y la aplicación es la misma. De hecho, colegas, que los fabricantes de equipos de refrigeración, ya de equipos de refrigeración, otorgan la misma capacidad de enfriamiento. Así, por ejemplo, tengo un compresor que dice que genera una capacidad de enfriamiento, por ejemplo, de 1000 watts con R404A o R507. O sea, yo lo puedo cargar con uno o con otro y la capacidad de enfriamiento va a ser similar según las especificaciones del fabricante. ¿Ya? De hecho, creo que por un asunto de patente, primero a Chile llegó el 404A y después, unos años después, llegó el R507A, ¿ya? Y son para la misma aplicación. Sí, Leonel, puedo destacar que los supermercados prefieren el R507 por sobre el 404A por el efecto de potencial fraccionamiento, pero vuelvo a repetir, es muy poco probable que ocurra algo con el 404A si hay una fuga, ya producto de su bajo deslizamiento térmico, que ya se los voy a explicar, colega, todavía no se lo explico. ¿Ya? Y por otro lado, aquí tenemos el 134A, que como les comenté yo el día de ayer, debe ser uno de los refrigerantes más utilizados, o sea, el que está más presente, ya sea de forma pura. Fíjense que sirve para refrigeración doméstica, refrigeración comercial de baja capacidad, refrigeración y aire acondicionado móvil, y además está presente en muchas de las mezclas que se utilizan como refrigerante, y en el caso del 404A es un 4%. ¿Ya? Alto en el caso del 404A el potencial de calentamiento global. Aquí el 134A presenta 1430 de PSG y también es un refrigerante A1, vale decir, no inflamable y de baja toxicidad. Y eso sería con respecto a los refrigerantes utilizados en aire acondicionado. O sea, perdón, ya es tarde. En refrigeración se utilizó el R22 para aire acondicionado y refrigeración, pero por este lado en refrigeración tenemos el 404A, el R507A y el 134A, refrigerantes que no se utilizan en aire acondicionado por características de capacidad, de potencia, o sea, de capacidad de absorber calor en esas condiciones, ya por temperatura de descarga, en función del tipo de los compresores, ya que tienes como que se le asigna ya un refrigerante a ciertas aplicaciones. Entonces, no es probable en la actualidad que ustedes encuentren un equipo de aire acondicionado split, por ejemplo, cargado con 404A, como tampoco es probable que encuentren una cámara de refrigeración cargada con R32 o R410A. Hay como una sectorización en base a la aplicación en donde se utilizan los distintos refrigerantes. Está marcado como para aire acondicionado y como para refrigeración, que es lo que le acabo de mostrar. ¿Ya? Entonces serían refrigerantes entonces para refrigeración. Y bueno, esto se me pasó, ¿verdad? En realidad es un refrigerante sintético, por eso está aquí, pero este corresponde a aire acondicionado y ya hablamos al respecto sobre él. Rápidamente, para que no se queden dormidos a esta hora, la ley, si quieren buscar más información sobre los refrigerantes, es la ley 20.096, que es la ley Ozono, y yo pongo solamente un artículo de esa ley en donde indica que en el artículo 14, ¿ya? Que le corresponde al Ministerio de Salud dictar la reglamentación aplicable para el tratamiento de refrigerantes. Ni siquiera el Ministerio de Energía ni el Ministerio del Medio Ambiente, sino que el Ministerio de Salud. ¿Ya? Quizás
puede ser que incluso por esa razón, por las actividades que realiza el Ministerio de Salud, que esto no haya ido avanzando quizás tan rápido. Pero bueno, están quizás en carpeta generar algunos tipos de normativas legales, como les comenté, quizás ya vamos a tener nueva información en un poquito adelante, 1 o 2 años. Esto es el calendario de eliminación de los HCFC, o sea, del R22. Y yo se los muestro esto para que ustedes sepan que el R22 no está prohibido. El R22 se puede comprar, se puede importar. Si la cuota de importación está limitada, esto se generó una línea base años atrás, entonces hoy en día en Chile se ha disminuido el año 2025, perdón, nosotros estamos en el año 2023, entonces se ha disminuido el 65%, el año 2021 se disminuyó a un 65% de la línea base, o sea que a un 35%. Es como que en la línea base dijeron, bueno, nosotros vamos a partir importando 100 cilindros. Y así fue disminuyendo el consumo hasta que el año 2021 dijeron, bueno, de los 100 cilindros vamos a eliminar 65 cilindros y ahora podemos ingresar solamente 35 cilindros. El año 2025 se vuelve a bajar, ¿ya? Y el año 2030 prácticamente se va a cero con una disminución del 97,5%. Esto es muy importante porque a veces, colega, la desinformación lleva a que la gente diga, los colegas algunos digan, oye, ¿sabes qué? El R22 está prohibido, utiliza una mezcla que reemplace el R22, porque salieron al mercado una cantidad de mezcla de refrigerantes para reemplazar el R22, como por ejemplo el R417A, el R438A, el R22D, y esos son refrigerantes Leonel que sí tienen ya la posibilidad de fraccionarse porque son de alto deslizamiento térmico. Fraccionamiento, colega, es cuando un refrigerante se fuga y como son mezclas, se fuga un refrigerante más que otro, por lo cual se varía posteriormente las condiciones iniciales de la mezcla. Eduardo. ¿Y cómo se puede dar cuenta de eso? Ah, se fueron 50% de... No hay forma. O sea, Sale nomás. sí hay, pero no hay. Ya te voy a mostrar que a través del identificador de refrigerante. ¿Ya? O sea, si hay una fuga y yo quiero evaluar la composición del refrigerante residual del equipo, debiese entonces utilizar un identificador de refrigerante, que es un instrumento que me entrega la posibilidad de en terreno poder evaluar cuáles son las composiciones o cómo está constituida una mezcla. Pero es el instrumento que vale como 7 millones. Yo- Por lo claro. Por lo cual no es como de tan rápido acceso. Luis. Profe, una consulta. Bueno, lo mencionó el instrumento que mide o toma el residuo de la mezcla que hay en terreno, en el aparato, en el Ajá. sistema. Ya, una consulta. En caso de hacer, por ejemplo, un mantenimiento o que llamen a uno como a reparar hacer una mantención y por fuga, consulta, uno tiene la información, por ejemplo, del refrigerante que se está ocupando, me imagino, en alguna parte del equipo. Sí, claro. Sí, claro. O Ya, sea, primero está en la placa característica del equipo. perfecto. Segundo, está ya relacionada con el modelo del compresor y algunos compresores aparece afuera qué refrigerante utiliza. Tercero, está ya en el dispositivo de expansión. Ya, si no tienes nada de nada, está todo ultra borrado, ahí la situación requiere un poquito más de experiencia de acuerdo al tipo de equipo que exista. O sea, si yo voy a ver una conservadora, por ejemplo, algo básico, una conservadora pequeña, yo sé que no es ni R32, ni R410, ni R407C, ya va por R134A o R404A, pero si es pequeña, básicamente casi todo diría por la aplicación que es 134A. O sea, en ese caso sería poco menos que al tanteo. O sea, básicamente es por la experiencia de la aplicación de los refrigerantes. Correcto. Claro.
pero si no existe absolutamente nada de los nada. Ya, ok. ¿Ya? O sea, ni la placa, ni la Sí, placa es del que equipo, ni la placa del compresor, ni la etiqueta del dispositivo de expansión. lo decía por el caso que usted mencionó de las cámaras frigoríficas industriales, por ejemplo, ¿Mm? de supermercado, donde una fuga correspondía, por ejemplo, al 10% de la carga, y obviamente ahí uno va y ya obviamente está cargado, perdió el 10%, y ahí uno seguía por la placa, lógicamente. Ah, claro, Ah, porque eso es más sencillo, o sea, eso es más sencillo porque esos sistemas tienen compresores en paralelo y tienen 50 cámaras, o sea, tendréis que borrarle a todas las válvulas de expansión, a las correcto, 50 la placa, sacar todos los compresores, que no exista diseño, que no exista nada, correcto, secuestráis viejo al que diseñó, a todo al jefe mantenimiento. Siempre ahí va a saber, alguien va a saber. Y que ya, no va a perfecto. ser va a ser 404 o 507, Cualquiera de ¿ya? esos dos. Cualquiera de Sí, esos dos. porque por lo que estoy viendo, sí, es bien simple al momento de escoger el funcionamiento de acuerdo, obviamente de acuerdo a las temperaturas que necesitamos, va de acuerdo al refrigerante. Claro, Ya, claro. perfecto, me Y, queda y ya claro. está, y ya está todo dicho, no es que yo vaya a Sí, decir, sí. bueno, le voy a poner acá 134 o 404. No, eso No, ya está seleccionado. me imaginaba que venía especificado y todo. Claro, Sí, lo contaba porque, bueno, usted sabe, trabajo en mantención en la empresa que le contacté, pero los equipos son bien antiguos. Entonces, ahí hay muchos técnicos que han ido, entonces me preguntan esas cosas a mí y yo le digo, vea la placa, yo no soy el que hace eso, claro. El ¿entiendes? técnico te pregunta a ti qué refrigerante usa el equipo que él va a Correcto, reparar. correcto. Sí, claro, Entonces, por eso es que me decidí yo buscar el curso y claro. ya, No, porque hay consultas que me hacen a mí y siendo que ellos son los expertos en la materia, po. claro, claro. No, Entonces, sí te entiendo totalmente. por eso es que me saltaba la duda de por qué ellos me preguntaban a mí. Es lógicamente porque no leían la información que está poco menos frente de ellos. Claro. O Ya, a lo mejor querían ser amigos tuyos nomás, pues, colega, preguntarte nomás, por ya no, hablar algo nomás, ¿no? me queda claro. Entonces, colega, eso es. Muchas gracias. Eso, de nada, colega. Eso tiene esa posibilidad entonces de tomar una mala decisión. Ahora, claro, hay un tema de costo. Ya el R22 está muy caro, pero su alternativa que tiene esa posibilidad de fraccionarse no son más económicas tampoco. O sea, ¿qué les quiero decir yo? El R22 no está prohibido. ¿Ya? ¿Qué más? Aquí tenemos nosotros el calendario de reducción rápidamente de los HFC, como el 404, 507, esto a nivel global. Sin embargo, hay normativas, por ejemplo, la F-Gas, que es una normativa de la Comunidad Europea, o la normativa del Estado de California en Estados Unidos, donde esto está mucho más acelerado. Aquí estamos, este es Chile. Entonces, al igual como en el caso del R22 y todos los otros HCFC, bien digo, ya se generó esos 100 y se fue disminuyendo. Aquí también se está haciendo una línea base. Ya el año 2000 ya se congeló la importación, el año 2024 100% y el 2029, colega, si aquí teníamos 100, recién aquí dejamos de importar 10. Pero ¿qué es lo que pasa? Vamos acá, saltamos acá y los países desarrollados el 2019, o sea, hace 4 años atrás ya disminuyeron el 10% y cuando nosotros vamos a estar disminuyendo el 10, ellos van a estar disminuyendo el 70%, por lo cual las materias primas que utilizan los distintos fabricantes ya están siendo modificadas y por eso está el R32 y dos y los refrigerantes naturales, porque no van a esperar a tener un 70% menos de su materia prima para tomar ciertas decisiones. ¿Ya? Y esto corresponde a la enmienda de Kigali de disminución del consumo de los refrigerantes HFC por tener calentamiento global. ¿Qué es lo que tenemos en Chile como normativa? Bueno, tenemos esa ley Ozono, pero en realidad es una ley general en donde ustedes pudieron observar que se le entrega ya toda la atribución al Ministerio de Salud para el manejo de refrigerante.
Posteriormente, lo que acabamos de analizar, ese calendario de reducción, es un decreto supremo del Ministerio de Secretaría General de la República, ya en donde asignan las cuotas de importación y aduana de Chile, encargado de poder ya supervisar eso. Y eso, hay una normativa, ya hay una normativa que es de adhesión voluntaria, no es obligatoria. Una normativa de adhesión voluntaria, una normativa, perdón, es voluntaria cuando no viene citada en el reglamento de una ley. Por ejemplo, ya tenemos la norma chilena de refrigeración 3241-2017 y tenemos que es para sistemas de refrigeración, buenas prácticas para el diseño, instalación y mantención, que es principalmente para refrigerantes sintéticos no inflamables, como el 404, 507, 134A, es el alcance de forma general, ¿ya? Y acá tenemos la norma chilena, la 33, ya 01-2017, que esta normativa es para refrigerantes inflamables. Entonces les decía, mientras en una ley, por ejemplo, modificación de la ley de ozono, artículo X, los sistemas de refrigeración y climatización deben ser diseñados, instalados, puestos en servicio y mantenidos de acuerdo a la norma chilena de refrigeración 3241. Ahí es obligatorio. ¿Se fijan? Y después hay otra etapa, ya que tiene que ver con respecto a la fiscalización y cómo eso se está cumpliendo. Pero ahí sería una especificación legal. ¿Ya? Si dice solamente norma chilena de refrigeración 3241, es cualquier año. Se dice norma chilena de refrigeración 3241-2017, hace específico a esta norma. Así es legal, pero hasta el momento en ningún reglamento ya de una ley aparece especificado que se deban generar ya las instalaciones de acuerdo a estas directrices. Esto, ya si yo quisiera tener las normas, debiese ir a comprarla al Instituto Nacional de Normalización, al INE. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como no todos tienen acceso a las normas, lo que se elaboraron fueron manuales de buenas prácticas, ya manuales de buenas prácticas, basados, inspirados, mejor dicho, porque las normativas son de propiedad intelectual del INN, inspirados en las normas. Entonces, este está como una especie de inspiración, no es una copia, una especie de inspiración en la 3241 y esta está inspirada ya en la 3301. Entonces, esto es de propiedad de todos los chilenos, porque es del Ministerio del Medio Ambiente y ustedes lo pueden descargar de forma gratuita en ese link, si quieren tenerlo. Caso contrario, yo mañana también le envío el link. También les voy a enviar el link para que descarguen esos manuales si quieren tenerlo como información adicional. ¿Ya? Eso. Perfecto. ¿Alguna duda hasta ahí, colegas? De lo precario que es nuestra situación. Si alguien dice, Germán, ¿y necesito yo certificarme obligatorio? No, no es obligatorio. Eduardo. Justo eso, porque por dar un ejemplo, la electricidad para domiciliario hay que certificarse clase D. Para ser instalador y hacer mantenciones de aire acondicionado y reparación, ¿se necesita algún permiso así como que nada? Nada. Ah, ok. Ya. Nada, de la nada, De nada. de la nada. O sea, no hay una certificación tipo SEC de artefacto a gas o eléctrica. Hay una certificación ya que la otorga Chile Valora y esas certificaciones de competencias laborales. Bueno, yo he visto que Chile Valora también evalúa competencias laborales y es conducente a la certificación SEC. Pero bueno, en este caso no es una certificación legal para que los técnicos, que la deban tener los técnicos para poder realizar actividades relacionadas. Y esta certificación que existe la entrega Chile Valora.
y la evalúa el Centro de Evaluación de la Cámara Chilena de Refrigeración. Ellos lo evalúan, envían todos los antecedentes a Chile Valora y Chile Valora entrega la certificación. Ahora, Ah, ok, ok. ¿de qué te sirve esa certificación? Bueno, hay algunas empresas que piden que por algún porcentaje de los técnicos esté certificado. No es que sirva de absolutamente nada. Ahora, no te van a pedir una certificación si vas a ir a comprar ya repuestos, por ejemplo, refrigerantes, ¿ya? O si vas a hacer algún trabajo en una cámara de refrigeración, en un restaurante, en un hotel, etcétera. Pues en algunos procesos de licitación en la minería, por ejemplo, en donde manejen un tipo de normativa interna, algún estándar interno, no sé, quizá una ISO 14000, puede ser que requieran, ya que los técnicos que están involucrados en esto tengan ciertas certificaciones, no siendo algo legal. A mí muchas veces colegas me han dicho dónde poder obtener la certificación de manipulación de refrigerantes y en Chile eso no existe. De hecho, es una unidad de competencia laboral del perfil de certificación. Ni siquiera existe como por sí sola, ¿ya? Yo digo que lo que hay es que, por ejemplo, la unidad Ozono del Ministerio del Medio Ambiente, ya ellos ejecutan cursos de capacitación, de hecho también se llaman buenas prácticas, ¿ya? Eh, y ellos entregan un diploma y algunas empresas piden ese diploma porque ahí imparten conocimientos relativos al manejo de refrigerantes. Pero no hay nada obligatorio, colega. No sé qué eso, lamentablemente, pero no, a veces uno dice, bueno, igual el tema de refrigeración es precario desde ese punto de vista para manejar, ¿cierto? Cosas que son relativamente complejas. Así que eso, tenemos refrigerantes, bueno, analizamos la clasificación de los refrigerantes, cómo impactan el ambiente, y bueno, tenemos refrigerantes de origen sintético, como el R32, los que hemos hablado, el R22, ya 404, 507, todos los CFC, HCFC y HFC son refrigerantes sintéticos, ¿ya? Pero por otro lado, y aquí están los refrigerantes naturales. Los refrigerantes naturales, como les comenté, una tendencia en algunas aplicaciones porque tienen un impacto nulo o muy bajo despreciable al ser liberados al ambiente. Y aquí tenemos el R290 que es propano, ¿ya? Acá está. Pero ya hablamos es A3. Vale decir, el 3 significa que es de alta inflamabilidad, como el R600A, que es isobutano. Ambos son hidrocarburos, vale decir, sustancias inflamables. ¿Dónde nos podemos encontrar con el R600A? ¿Ya? Principalmente en equipos de refrigeración domésticos o bicicoolers pequeñitos de baja capacidad. La verdad que hay un techo en cuanto a los compresores disponibles para poder manejar este refrigerante. Por otro lado, el R290, los sistemas de refrigeración de baja capacidad, ¿ya? O de refrigeración comercial ligero, ya utilizan R290 aire acondicionado. ¿Qué es lo que pasa con la cantidad de la carga de refrigerante? Bueno, el R600A está limitada a su carga como una derivada de la no existencia de compresores de gran tamaño, no existencia de forma masiva de compresores de gran tamaño para poder constituir sistemas de gran tamaño, vale decir, de una potencia térmica alta. Cambia el R290, colega, hay chiller, equipos de enfriamiento industrial con R290 que utilizan 5, 10, 15 kilos. Lo que no hay son todas, por el momento, cámaras de refrigeración con R290. Sin embargo, hay una normativa internacional que se llama para los sistemas de refrigeración comercial ligero, que es de la IEC, que es de la Comisión Internacional de Electrotecnia, ¿ya? Que hasta el año 2018 limitaban este tipo de equipos, ya sean las conservadoras, etcétera, que de hecho esa misma ya todavía está utilizando la normativa antigua, el SEC, ya para la certificación de los equipos, ya por un tema de que están expuestos al público, o sea, los sistemas de refrigeración comercial y doméstico tienen que pasar por un laboratorio de certificación por su exposición al público, ¿ya?
por su exposición al público. Y la SEC todavía considera esa normativa internacional como el límite de carga del tipo de equipos de refrigeración comercial. Sin embargo, les decía, eso cambió el año 2018 y subió de 150 gramos a 500 gramos. O sea, 150, 300, 450, el triple. Entonces ahora nos vamos a poder encontrar sistemas con una mayor cantidad de refrigerante. Cosa con R290. Cosa que en algunos sistemas ocurría, por ejemplo, hay un fabricante ya de bicicooler con R290, el de tres puertas, ya que no es Mimet, ya el de tres puertas, en donde en su momento lo que hizo fue poner dos equipos de refrigeración, o sea, dos evaporadores, dos compresores y dos condensadores, tener dos equipos independientes y cada equipo tener menos de 150 gramos. ¿Ya? Entonces los fabricantes igual se la arreglaron porque la normativa internacional iba relacionada a la cantidad de refrigerante por circuito frigorífico. Entonces ahí iban adicionando más compresores con una carga de refrigerante menor a 150 gramos. Como les dije, del año 2018 se incrementó ese techo ya de carga máxima, lo cual va a traer como consecuencia o como resultado que existan equipos que utilicen R290 con una mayor carga de refrigerante. ¿Ya? Tenemos también el R744, que es dióxido de carbono o CO2, que es un refrigerante puro. Y aquí está lo que comentaba, creo que Leonel, no sé quién me preguntó, Sebastián, sobre la temperatura crítica y es 31 grados. Es de baja toxicidad y no inflamable. De hecho, el CO2 es utilizado en algunos sistemas de extinción de fuego. Se utiliza en refrigeración comercial o industrial para la mantención de productos frescos, congelados, en el congelamiento. La verdad que es un excelente refrigerante. Sí, requiere una electrónica que es un poco más avanzada que los equipos tradicionales para el control. ¿Ya? De hecho, todos los equipos de CO2 hasta el momento trabajan con válvulas de expansión electrónica. Y fíjense que no daña la capa de ozono y su potencial de calentamiento global es 1. Y acá está, el más el R717, el más amigo, pero de los amigos del amigo del medio ambiente. No daña la capa de ozono, no tiene un potencial de calentamiento global, es utilizado en sistemas de refrigeración industrial, en grandes frigoríficos, es un excelente refrigerante, alta temperatura crítica y aquí está la gran diferencia. Es un refrigerante clasificado como B2L, vale decir, alta toxicidad, baja inflamabilidad, porque este refrigerante, el R717, es el amoníaco, ¿ya? Altamente tóxico, incluso se han generado accidentes en frigoríficos que han terminado con desenlaces fatales producto de la fuga, ¿ya?, de este refrigerante. Entonces los refrigerantes naturales, como ustedes pueden ver, ya de una u otra forma, no tienen un bajo impacto en el ambiente, pero de una u otra forma tienen restricción en el uso. Y antes que se me olvide, para terminar de hablar del CO2, alguien puede decir, Germán, pero el CO2 es A1, o sea, es como el 134A, baja toxicidad, no inflamable. Entonces, ¿cuál es ya esa restricción? Porque el amoníaco es tóxico, inflamable, y los hidrocarburos son altamente inflamables. Entonces, acá, ¿qué pasa con el CO2? Ya el CO2, producto de sus características y de su baja temperatura crítica, el, entre comillas, problema, digo entre comillas, porque se soluciona cuando está bien diseñado el sistema para esas aplicaciones, corresponde a la muy alta presión de funcionamiento en el sector de alta presión, valga la redundancia, que cuando trabaja por sobre los 31 grados no se llama condensador, sino se llama enfriador de gas cooler. No sé, para darle un ejemplo, ¿se recuerdan ayer el 134A trabajando a una temperatura de 45 grados? En el sector de alta tenía una presión de 155 psi. El dióxido de carbono en alta presión en el gas cooler puede llegar a trabajar a presiones que van del orden de los 1400 psi, 1500 psi. O sea, estamos hablando de presiones 10 veces más altas, ¿ya?, que el R134A, por lo cual la construcción
de los sistemas tiene que ir con material que sean capaces de soportar y uniones que sean capaces de soportar esa presión sumamente alta respecto a las presiones que estamos frecuentemente acostumbrados en trabajar. Entonces esa sería como esa restricción en cuanto al R744. Y además, perdón, en vez, ¿cierto? O sea, no es inflamable, tiene baja toxicidad, pero como trabaja a tan altas presiones, cuando hay una fuga, se fuga rápidamente, saturando el aire, porque hay una cosa, todos los refrigerantes, menos el amoníaco, tienen una densidad mayor que el aire, por lo cual desplazan el aire. Pongamos que yo estoy en un supermercado o en un frigorífico y se rompe la tubería de alimentación al evaporador, va a comenzar a salir rápidamente el CO2 y se va a descargar todo el CO2 en esa cámara. Y si yo no puedo salir, me voy a asfixiar porque el CO2 va a desplazar el aire, es más pesado, se empieza a acumular en la parte inferior y a subir. Por lo cual, en los supermercados o en los frigoríficos donde se ha utilizado CO2, se instalan detectores ya de CO2 o detectores de oxígeno, perdón, en las cámaras para poder identificar de forma rápida que hay una fuga de refrigerantes para evitar la asfixia. ¿Ya? Así que esa es como la característica del CO2 utilizado como refrigerante. Esos son los refrigerantes sintéticos. ¿Ya? Y para terminar el día de hoy, ya me va a quedar en el tintero lo que corresponde a la clasificación de refrigerante, que no la quiero pasar tan rápido para no terminar en estos 15 minutos, sino que prefiero tomarme mi pequeñito tiempo mañana, ya, por si tienen alguna duda, porque es muy importante, de acuerdo a todos estos tipos de refrigerantes que pudiesen ustedes encontrar. Lo primero que hay que hacer es identificar cuál es su clasificación de seguridad para saber o no si estoy trabajando con una sustancia inflamable. Porque fíjense bien que, bueno, así como no hay una certificación en Chile para los técnicos, tampoco hay una certificación de calidad de los tipos de refrigerantes y de los refrigerantes que se importan. Por lo cual, por ejemplo, en su momento había en el mercado un refrigerante que es el HC12. Yo qué sé, bueno, el HC12 se parece al R12. Ah, es lo mismo. Claro, lo vendían como reemplazo del R12, algo que era lo que comentamos con Leonel respecto al propano con el R22, los equipos de aire acondicionado. Aquí vendían un reemplazo para el R12 y se llama HC12, pero no decía que el HC12 era una mezcla de propano con isobutano. Entonces le ponían HC12 para hacerlo similar numéricamente al R12, pero no era un R12 que está bajo un estándar, sino que básicamente era un nombre comercial. Entonces, por ejemplo, si ustedes se encuentran con un R400 y algo, ya sabemos que según su designación por clasificación de seguridad, qué tipo de refrigerante es, y se debe tomar algunas medidas con respecto a su grado de inflamabilidad, que básicamente todos los refrigerantes que hay en el mercado pueden haber variado en su inflamabilidad, pero el amoníaco sigue siendo principalmente el único tóxico. Es muy difícil encontrar un refrigerante tóxico en aplicaciones de refrigeración doméstica, por ejemplo. Dicho eso, ya clasificamos refrigerantes por su aplicación, analizamos características, un poco de normativa local. Ya les voy a enviar la información para que descarguen esos manuales, que es una información súper interesante. Ya clasificamos refrigerantes por su origen y a la hora de clasificar el refrigerante por el comportamiento en el cambio de fase. Y los refrigerantes que son puros, vale decir que su numeración no es ni 400 ni 500, como el R22, 134A, independiente de su origen. R290, R600A es un refrigerante, no es mezcla. Y los refrigerantes 500, como el 507, tienen una sola temperatura en el cambio de estado. Como el R134A, se recuerdan ayer que era menos 10 grados en el evaporador. O sea, lo podemos trabajar como hemos estado hablando hasta el momento. El tema está que hay refrigerantes que son mezclas ceotrópicas como todos los 400, ¿ya? Que son refrigerantes
que tienen un potencial de fraccionamiento, o sea, de que se separen porque están constituidos por otros refrigerantes, como por ejemplo el 407C, que era R32, R125 y R134A, ¿ya? Entonces, el 404A y el 410A tienen una diferencia pequeñita en lo que nosotros conocemos como deslizamiento térmico. ¿Qué es el deslizamiento térmico? Yo tengo un ejemplo súper básico, ¿ya? Para que lo podamos entender. Si yo tomo, colegas, medio litro de agua y medio litro de alcohol y los vierto en un depósito y agrego calor, ¿quién va a escaparse primero? El alcohol y después el agua. Pero antes de agregarle calor estaban en una mezcla homogénea. Si bien es cierto, no a nivel de enlace molecular, pero era una mezcla homogénea, ¿ya? Si hubiese estado un enlace molecular, no lo hubiese podido separar aplicando calor, únicamente calor, ¿ya? En cambio acá yo los puedo separar. Lo mismo pasa con las mezclas de refrigerantes. Pero si se evapora el alcohol y después el agua, y todos esos vapores yo los tomo y los condenso y los pongo en otro depósito, ¿qué es lo que va a haber? Nuevamente, medio litro de agua y medio litro de alcohol en un 50 y 50% volumétrico, no en masa, volumétrico, ¿ya? Perfecto, ahí no hay ningún problema. ¿Qué pasa con las mezclas zeotrópicas? El alcohol y el agua tienen un deslizamiento térmico sumamente alto. El deslizamiento térmico sería la diferencia entre la temperatura del primero que comienza a evaporarse con respecto al último, ya que termina de evaporarse a la misma presión. En este caso, el agua y el alcohol tienen diferencias muy generosas, tendría un alto grado de deslizamiento térmico, por lo cual, si se están evaporando y sale primero el alcohol, ya, eh, y arriba yo no alcanzo a captar todos los vapores y se fuga algo de alcohol, y después lo que queda yo lo condenso, que es lo que voy a tener. Voy a tener primero, ya no voy a tener un litro. Al un principio era medio litro de agua, medio litro de alcohol. Ya no voy a tener un litro, sino que voy a tener 700. Y de los 700 ml, ya voy a tener mucho más porcentaje de agua que de alcohol, producto que se fugó el alcohol, ya voy a tener menos volumen y más porcentaje de agua. Eso en la práctica, técnicamente, perdón, eso se llama fraccionamiento. Cuando el refrigerante pierde un refrigerante más que otro y hace que varíen las proporciones originales de la mezcla, ¿ya? Varían las proporciones originales de la mezcla. Y los refrigerantes 400 tienen potencialmente ya la posibilidad de fraccionarse de acuerdo a la magnitud del deslizamiento térmico que tengan. De hecho, colega, el 410A tiene un deslizamiento térmico de 0,1 grado. De hecho, es uno de los pocos 400 que está conformado únicamente por dos refrigerantes. La mayoría de los 400 tienen 3 y más. ¿Ya? Leonel. Profe, con el 410 ocurre muchas veces que al no cargarlo correctamente en forma líquida y lo cargan a media o en vapor, el equipo siempre tiende a arrojar error por falta de refrigerante. Claro, y hay una cosa, sí, Leonel, que eso lo vamos a ver más adelante. Y bien como tú dices, los refrigerantes 400 deben ser cargados como líquido, ya para cargar la mezcla homogénea, ¿cierto?, que constituye el refrigerante. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces ha pasado que de fábrica, podríamos decir, en refrigerantes nuevos, como no son certificados, ya la mezcla viene algo desbalanceada. Entonces, independiente que el R410A tenga un deslizamiento térmico pequeño, como el R404A que tienen como 0,8 grados, igual debemos tener aplicar la buena práctica y las precauciones para no fraccionar el refrigerante previo a la carga, ¿ya? Eso hay que hacerlo y eso lo vamos a ver en los procedimientos de carga, que en función entonces del comportamiento de cambio de fase, existen criterios que son absolutos a aplicar si puedo cargar en estado líquido o gaseoso. Un R21-134, dependiendo del punto donde yo esté cargando, podría cargar yo o el 507A en estado líquido. De hecho, así lo hago yo cuando cargo cámaras, cargo el depósito de líquido con refrigerante en estado líquido posterior al procedimiento de vacío cuando realizo la puesta en marcha. Pero eso no tiene que ver con respecto a su comportamiento en el cambio de estado, sino que tiene que ver
con respecto a un procedimiento técnico que va a provocar que el compresor no esté funcionando con una carga de refrigerante deficiente por mientras lo estoy cargando. Sin embargo, si fuera un 404A o un 410A, es obligatorio que sea cargado en estado líquido. Y para eso venden unos accesorios que se llaman ya unos adaptadores que sirven, que no se llaman adaptadores, sirven para, es que no quiero decir flasheo, es para generar una expansión del refrigerante que sale del cilindro en estado líquido para favorecer posteriormente su vaporización. Perdón, porque el refrigerante sale 100% estado líquido del cilindro, si eso es lo que yo quiero. Después que se evapore, bueno, ya ingresamos las proporciones correctas ahora en estado de vapor, ¿ya? Pero sale como líquido del cilindro. Y como les repito, esa es una práctica que debe ser ejecutada para todos los refrigerantes de numeración 400, cargar en estado líquido para el caso de los cilindros desechables, el cilindro invertido. La razón la acabamos de comentar por el deslizamiento térmico y el potencial fraccionamiento que puede ocurrir. Entonces ahora vamos y decimos que, bueno, si queda una cantidad de refrigerante, ¿cómo ya la puedo identificar? Y acá hay un ejemplo de 407C, ya un ejemplo gráfico, ya en donde aquí tengo el cilindro y aquí arriba están separados los refrigerantes, que sería el 32, 125 y 134A, y acá en estado líquido ya está la mezcla, están los tres refrigerantes unidos, por eso yo invierto y cargo como líquido y va a salir la mezcla homogénea de los tres refrigerantes que conforman esta mezcla. ¿Ya? Eso es lo que estábamos hablando recientemente con Leonel. Y acá está el identificador de refrigerante, entonces esta es la herramienta que nos permitiría identificar cuáles son las proporciones, ¿ya?, de refrigerantes que conforman una mezcla residual en un sistema posterior a una fuga. Y esto es lo que vale más o menos el costo que le acabo de comentar, 6, 7 millones, no sé. Pero por ahí, no es menos de 6. ¿Ya? ¿Qué les parece, colega? Cuéntenme hasta ahí si tienen alguna duda para cerrar el día de hoy. Nos quedaría mañana continuar con esto, rápidamente con lo que corresponde a clasificación por grupos de seguridad. ¿Qué les parece, colega? Sebastián, cuénteme. Profe, me quedó la duda con el deslizamiento térmico, como la definición. El deslizamiento térmico es la diferencia de temperatura entre el primer refrigerante que comienza a cambiar de estado con respecto al último de refrigerante que cambia de estado para una presión particular. Ya, mira, vamos a retroceder. Ahí está. Te fijas que acá, aquí empieza, este sería la temperatura que comienza a cambiar de estado el primer refrigerante, y acá sería la temperatura que comienza a cambiar de estado el último refrigerante. Siempre este punto es menor que este punto. Y esto después cuando analicemos, porque yo sé que usted internamente está diciendo, bueno, Germán, si aquí, en el caso anterior, por ejemplo acá, tenemos para una presión una temperatura de cambio de estado, ya en este caso para una presión tenemos dos temperaturas. Una sería el punto de burbuja y la otra temperatura sería el punto de rocío, que básicamente de forma sencilla, vuelvo a repetir, esta temperatura corresponde al primer refrigerante que comienza a cambiar de estado y esta temperatura corresponde al último refrigerante que cambia de estado a la misma presión, y ambos refrigerantes o más refrigerantes que componen esa mezcla zeotrópica. Ahora, muy importante destacar que en el caso del deslizamiento térmico no solamente es influenciado por las diferentes temperaturas de saturación que tienen cada refrigerante de forma particular, ¿ya?, sino también hay un efecto de la evolución volumétrica, cómo se expande el refrigerante al cambiar de estado de líquido a gaseoso. Entonces, básicamente eso. Desde el punto de vista práctico, una mezcla zeotrópica ya nos requiere, además de la carga de refrigerante,
en estado líquido, nos requiere tomar ciertas precauciones con respecto a los puntos de referencia para poder evaluar el sobrecalentamiento y su enfriamiento según corresponda, ya que existen dos temperaturas para una misma presión. Ya, perfecto, gracias. De nada, Sebastián. Cargas por líquido, 404A, 410A, esa es una buena práctica para tratar. Ahora, como vamos a ver, eso también tiene algún tipo de ya peligro, porque si yo cargo de forma indiscriminada refrigerante, por ejemplo, en la aspiración del compresor en estado líquido, puedo llenar el cárter ya del refrigerante con estado líquido, diluyendo el aceite y voy a poner en funcionamiento el compresor y el compresor se va a atascar. Entonces también desde el punto de vista mecánico, práctico, nosotros como técnicos tenemos que aprender a tratar de forma ya correcta esa carga con refrigerante en estado líquido. Así que eso. Cuéntenme, colegas, si hay alguna otra duda. ¿Todo bien entonces? Perfecto. Muchas gracias, colega. Cerramos entonces ya el tema de refrigerante. Queda algo pendiente para mañana que vamos a poner en las grabaciones día 2, parte 3, que deben ser unos 10-15 minutos, ya, para continuar mañana entonces con compresores. La grabación, como siempre, mañana en la mañana va a estar disponible para que la puedan repasar según ustedes estimen conveniente. Así que eso, colegas, sin nada más que decir, me despido. Buenas noches. Muchas gracias. Nos vemos mañana entonces, colegas, en este mismo canal. Que estén muy bien. Buenas noches.